Hola, nos encanta que estés aquí. Te damos la bienvenida a EduCast, navegando en el conocimiento. Este es un espacio de diálogo creado por las y los estudiantes de posgrados del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Nuestro propósito es compartir el conocimiento que se está produciendo en nuestro centro universitario con todas las personas que tengan interés en los temas que estamos abordando. Una vez dicho esto, pásale lo barrido, que comenzamos en 3, 2, 1... Les damos la bienvenida al podcast EduCast. Navegando juntos en el conocimiento, de la Coordinación de Posgrados del Centro Universitario de los Valles. Yo soy Connie. Y yo soy Marcela. Ambas somos estudiantes de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y somos becarias del CONACYT. En este episodio, seguiremos hablando de la inteligencia artificial en la educación, retomando el tema que abordamos en el primer episodio. El día de hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el maestro Guillermo Emanuel Pech Torres. Es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Es instructor de cursos certificado y experto en robótica educativa y entornos Maker STEM y asesor de la investigación en el Seminario Permanente de la Investigación Educativa Recrea de la Comisión Estatal para la Mejora en Jalisco, CEMEJ. Muchas gracias, maestro Guillermo Manuel Pech Torres, por acompañarnos el día de hoy. Le voy a compartir algunas de las preguntas que nos han surgido como estudiantes de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación. Como primer pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que observa al integrar la inteligencia artificial en procesos educativos? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Respecto a esta pregunta, yo creo que hay muchos focos de observación, ¿no? Muchas miradas que se pueden dar. Una de las principales dificultades, me parece que es el tema, de integrarlas es la perspectiva que tenemos. Creemos que la inteligencia artificial por sí misma nos va a producir soluciones y no nos damos tal vez el tiempo de valorar la pertinencia de su implementación en algún espacio. Actualmente la más común es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esta de tipo ChatGPT y todo lo que ha generado. Efectivamente nos va a dar una respuesta que parece casi automática, casi la solución, pero es más bien una ventana a utilizar parte de las habilidades del siglo XXI, por ejemplo el pensamiento crítico, definitivamente, para ser capaces de analizar lo que está generando esta fuente automática de información, si lo queremos ver así como un cúmulo, pero pues que necesita aún ser depurada por la mano humana. Yo creo que aunque las tecnologías sigan creciendo, pues la mano humana va a seguir siendo indispensable en todos los procesos. Sí. Muy interesante eso que comenta, que no solo es utilizarla por utilizarla, sino el poder como discernir y criticarla, ¿no? Exactamente. Y fíjense que, bueno, trayendo a colación esta parte, la inteligencia artificial ha formado parte de nuestra vida en muchos otros procesos. La estamos reconociendo ahorita por la emergencia que tuvo esta generación automática de respuestas, pero el elemento del código o el elemento del algoritmo, que es estas operaciones que te preparan para resolver algo, pues ha estado presente desde momentos históricos en los que aparentemente no había tecnología, que también lo podemos valorar. Sí. ¿Cuál sería? ¿Nos podría dar un ejemplo? Ayer, por ejemplo, en el taller de inteligencia artificial comenzábamos con eso, ¿no? Justamente antes de explorar todas las herramientas y de definir lo que ahora llamamos inteligencia artificial en un entorno informático, hablábamos de esta creciente necesidad del raciocinio, si lo queremos ver de esta manera, en múltiples etapas educativas, que es lo que ahora nos invita a estar aquí, ¿no? Es el pretexto del día de hoy. Una de ellas era, y esto es generacional, obviamente algunos podrán debatir, en el momento en el que estábamos en primaria, secundaria, o a lo mejor a ustedes ya no les tocó, chicas, pero estaba el uso del diccionario. Sí, y nos decían, hay que llevar tu diccionario en inglés y el de español. Sí. Y el primer reto de vida era saber cómo estaban ordenadas las palabras. Parecerá que no, parecerá chiste o puede ser anécdota, ¿no? Y había un razonamiento previo de reconocer cómo está ordenado el diccionario, por lo menos en la lengua española, ¿no? Que es en base al alfabeto. Después, cuando aparecen las tecnologías, por ejemplo, como el procesador de textos, bueno, hasta encender la computadora, que en aquel momento muchos de nosotros nos reconocemos en un aula de cómputo en el que casi ni podías tocar la computadora. Bueno, el proceso desde encenderla a apagarla tenía un acto ahí que era como medio
espiritual, por decirlo así, ¿no? Como ibas a ir a un lugar de culto y tenías que cuidar la computadora, ¿no? Y, ¿cómo poner el arroba? Porque no sabíamos. Cómo poner el arroba, cómo reconocer el teclado, ¿no? Que eran operaciones previas que incluso desde una teoría del pensamiento computacional tiene que ver con cómo ordenamos las acciones y que al final de cuentas esto se convierte en un algoritmo de vida, ¿no? Sí. Para poder aplicar el proceso computacional en nosotros. Ahí entraba también otro reto cuando aparece el internet. Nos venían buscar y hacer y buscar muchas cosas, pero no sabíamos cómo abrir esta gran ventana al mundo, por ejemplo, que era el buscador de internet, el más famoso, no sé si podemos decirlo, pero pues es el que utilizamos ahora en dispositivos, el Google, y no sabíamos cómo buscar información ahí, ¿no? Escribíamos palabras, creíamos que escribiendo la pregunta íbamos a encontrar la respuesta, como ahora está ocurriendo justamente con el famoso ChatGPT. Y no había un razonamiento interno, ni tampoco había las habilidades de los docentes o esta parte de consideración, porque era un nuevo proceso que nos estaba invadiendo como una ola, de cómo prepararnos para hacer búsquedas en internet, que a final de cuentas es también un proceso cognitivo, llamémoslo de orden superior, pero bueno, desde donde yo estudio, que es un poquito de la robótica, que también tiene que ver con esta inteligencia artificial, es un primo cercano, cómo implicaba el ordenar ciertas estructuras mentales y poderlas escribir, ¿no? Que era el famoso uso de los operadores booleanos o simplemente escribir palabras clave en una oración que fuera breve y concisa, ¿no? Ese era como el otro gran reto, y luego irte a escribir, a procesar, y esto te lo llevabas a otras herramientas ofimáticas como las hojas de cálculo, y bueno, ahorita ya se dio el brinco al ChatGPT, ¿no? Sí. Justamente el principal reto al que se enfrentan los usuarios es hacemos preguntas que aparentemente ya son más comprensibles por esta interfase, pero al final de cuentas lo que él hace es jalar un cúmulo de datos que está asociado a las palabras clave. Si nosotros le damos una oración muy sencilla que no incluye todos los parámetros que imaginamos en nuestra mente, pues la respuesta puede ser muy diferente a una estructura un poco más compleja, ¿no? Eso fue un poco de lo que trabajamos nosotros en el taller con este famoso lema de los prompts. Prompts. Bueno, disculpen mi inglés, para justamente jerarquizar las palabras clave y cómo resaltarlas en la búsqueda, ¿no? Y encontrar todas estas alternativas. A mí me parece que este es uno de los principales retos a los que tenemos que transitar. En el ámbito educativo, pues lógicamente vamos a tener justo estas divisiones generacionales, quienes en ese momento se llamaban nativos digitales, pero que ahora, post pandemia, ya sabemos que el estar junto a una cultura digital no implica precisamente que sepamos utilizar estos elementos tecnológicos. Tenemos que hacer una exploración, y los docentes, igual que en cualquier acto educativo, en el uso de cualquier recurso, pues lo primero que tenemos que proveer a nuestros estudiantes es una exploración, una familiarización y posteriormente una reflexión para saber si estos o no pertinentes. Bueno, en el ámbito educativo. Y ahora como usuarios yo me imagino que va a ser lo mismo. Cada uno tiene una curva de aprendizaje, y hay que valorar justamente qué es lo que nos está dando cada una de estas tecnologías. Ahora la inteligencia artificial generativa pues ya nos hace imágenes, nos genera presentaciones, produce videos, bueno, ya hasta puede responder mensajes por ti, pero la programación, o hablando un poco de esa preparación que requieren estas inteligencias, justamente es hacia donde nos tenemos que dirigir con o sin tecnología, ¿no? Hasta para abrir la puerta, hasta para iniciar una charla, bueno, necesitamos elegir la palabra correcta para no perdernos en el trance, y pues es justamente donde va a residir ahora nuestro nuevo reto, ¿no? Sí. Entrenar a la inteligencia para que nos dé respuestas más enfocadas a lo que nosotros necesitamos. Así es, a partir de lo que nosotros queremos. Es como en algunos otros ámbitos dicen, cuando quieres aprender a manejar, y dice, uno va con miedo, ¿no? O hasta cuando se sube uno a la bicicleta y en casa quien te enseña te dice, no, pues es que ese vehículo va a hacer lo que tú le pides. Pues sí, pero hay que estarle probando y uno no sabe cómo hacerle, ¿no? Entonces esa es la principal barrera. Sí. El miedo puede ser, la incertidumbre, el desconocimiento que se vive hasta la experiencia. Perdón, así como en su momento tuvimos esa incertidumbre con la herramienta que más utilizamos ahorita, el Google. Así estamos ahorita con la inteligencia artificial. Y vean cómo a partir de esa búsqueda que nosotros hacíamos en internet, bueno, y de todos los datos que aparentemente interactuamos en línea, ahora esta empresa ha derivado una serie de artefactos, ¿no? Desde el audio, desde la búsqueda con imágenes, desde la protección, desde la seguridad
bajo ciertos comportamientos que uno emite en un dispositivo móvil o en un celular, por ejemplo, ¿no? Sí. Si tú no le picas directamente a las imágenes que te pide, bueno, te venció la inteligencia artificial y definitivamente no eres tú, tiene que ser alguien más, ¿no? Entonces, también es muy interesante cómo a partir de esta propia interacción que nosotros tenemos como usuarios, la inteligencia artificial se ha hecho cada vez más accesible, podemos decirle, o incluso visual, ¿no? Ya no perdemos tanto tiempo en lectura, que eso ha sido también un factor que ha disminuido este razonamiento que tenemos. Bueno, tal vez eso es porque somos muy visuales, pero pues ha dejado de lado aquel momento de, a ver, detente, ¿qué fue lo que hice? Ya nada más estamos en un mundo en el que transitamos siguiente, y ya lo tenemos, ¿no? Y ahora se está reflejando justamente en estos, pues llamémosle errores o experiencias que no nos dan lo que nosotros queremos con la IA, ¿no? Sí, y pues ya hablamos de los desafíos, ahora vamos a pasar un poquito a los beneficios que tú has identificado a lo largo de tu trayectoria, tanto como estudiante, ahora pues como egresado. Bueno, definitivamente esa parte yo creo que a lo largo de nuestros estudios, y así va a pasar con todas las generaciones, la inteligencia artificial va a ir evolucionando, ¿no? O esta visión. Pero ahora como ventajas, bueno, lo puedo dividir como en dos grandes fases, ¿no? Una, pues ha permeado poco a poco, paulatinamente a mi vida, con este uso de los dispositivos móviles. Hace unos 5 o 10 años, cuando yo estudiaba la licenciatura, a lo mejor no era tan viable tener un teléfono. Conectarse a internet era así como un batalloso y entrar a subir una foto, lo que sea, ¿no? Pero cada vez se ha hecho más paulatinamente, se ha abierto más la disponibilidad para este recurso, por ejemplo el internet, y con ello se lleva también a la conexión de dispositivos. Han llegado hasta casa, ¿no? Una de las áreas que yo he aprovechado mucho es la domótica, o sea, poder conectar, pues ahora sí, lámparas, sensores, alarmas desde mi teléfono y poder controlar toda esta parte para mí es increíble. Yo ya vivo como muy conectado. Desde esa parte de decirle a cierto usuario de inteligencia, oye, fulano, apágame la luz, ya es como que una ganancia, ¿no? Sí. La otra podría ser cosas que no parecen ser inteligencia artificial porque no nos proveen una respuesta inmediata, pero que también requieren esa programación, pudieran ser las herramientas que ahora se utilizan offline. O que están, pues sí, se descargan, las puedes utilizar en el teléfono, se vuelven multiplataforma porque te conectas desde varios accesos y que también siguen este elemento conectivista, ¿no? De tener los dispositivos y cómo ya permeó hasta los servicios, ¿no? De pagar tu internet, de poder programar una cita en cualquier institución pública. Ya el tiempo, pues eso no depende de nosotros, entre otras cosas, es otro tema. Y ya desde mi práctica, pues también, justo yo estudiando la MTA, llega este boom en el 2017 de lo que era la robótica. Y justo partiendo del elemento del algoritmo y del coding, pues se considera ya indispensable para la enseñanza en diversos niveles y me permitió a mí, pues primero abrir la mente y conocer un poco cómo operaba todo esto, para enseñarlo en los diversos niveles en los que yo trabajo y pues crear un poco de teorías como esta que platicaba del pensamiento computacional que parece que está en nuestra vida, pero pues ya con un razonamiento más de nivel profesional pues ya le encontramos otros caminos de investigación también. Bien, y siguiendo esta línea que comentas, ¿qué podría hacer el profesorado para integrar las inteligencias artificiales en esta práctica docente? Ya nos hablabas de tu experiencia desde siendo un egresado de la maestría en las tecnologías, pero ahora, ¿cómo podrían hacerle los profesores? Bueno, yo creo que la primera experiencia sería tal vez antes de empezar o de mirarlo como docente, pues es explorar, ¿no? Identificar si dentro de las cosas que yo ya hago en mi cotidianidad ya hay algún elemento automatizado que probablemente trae inteligencia artificial o que probablemente utiliza fórmulas o algoritmos para producir algo, ¿no? Sí. Y darme cuenta que es una tendencia que va a ir creciendo y cada vez nos va a permear más, no nos podemos aislar. La otra sería justamente ir explorando. Yo creo que desde cualquier teoría del aprendizaje que yo quiera aplicar como docente, pues también la tengo que vivir como un participante antes de poderla adoptar a cualquier contexto, pues sería ir familiarizándome con ellas, probarlas
hacer pruebas, posicionarme desde el lado del alumno y decir, bueno, ¿yo qué haría si quisiera utilizar una tecnología a mi favor? Porque actualmente pues también salen estos rumores, ¿no? Estas inteligencias artificiales te crean una planeación, sí, pero también es cómo le voy a pedir a la inteligencia que me cree una planeación y cómo voy a valorar si es pertinente, ¿no? Esa sería la exploración, que nos llevaría a una familiarización con ellas, prueba y error, ir viendo esta sí me combino, no me combino, y eso también lleva a perder el miedo a las tecnologías. Y a lo mejor hasta aprender de otros. Pueden ser que los propios alumnos sean quienes nos guíen en algún momento en la experiencia profesional y no por eso dejo de tener la autoridad, si lo quiero ver así, por no decir el control con los grupos de trabajo, y nos ponen en una posición más humana con ellos, ¿no? Y ya por último pues llega esta innovación. Una vez que ya probamos, ya compartimos, ya empatizamos con todos, ahora sí podríamos probar. Y cada experiencia de aprendizaje que nosotros tengamos con un grupo o con nosotros mismos nos va a llevar al ciclo de mejora justamente de estas tecnologías, y ya van a ir cambiando. A lo mejor mañana ya no hay ChatGPT, debe haber otra cosa que ya hable con nosotros, ¿no? Exactamente. Además que creo que también es muy importante que los profesores pues lo integren, porque los alumnos lo están haciendo, lo están integrando, y si el profesor no está tan capacitado para utilizarlo, pues va a ser también difícil esa como interacción entre docente-alumno si no están en la misma sintonía. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, es correcto. Incluso eso pasa a veces cuando nosotros dejamos de tener la atención, ¿no? Como docentes, aunque no lo parezca, somos unos investigadores empíricos. Tenemos que estar atentos a la observación, y a veces ves a los alumnos cotorreando y, ay, ¿qué estarán haciendo? Pues tú les preguntas, oye, que no sé qué. Bueno, a mí en mi experiencia particular, antes de la inteligencia artificial como generativa, pues estaba el famoso TikTok, ¿no? Y también funciona con un algoritmo justamente, con los hashtags, ¿no? Y era un boom, era algo que jalaba la atención de los estudiantes, y yo decía, ay no, pero esto ya se me hace demasiada faramaya como para meterme al TikTok. Pero pues me tocó trabajar producción de video, y dije, pues qué mejor que utilizar TikTok en 3 pasos. Y tuve que acercarme a ellos a decirles, oye, a ver, ¿y cómo le haces? O qué no sé qué, y cuál es el de más tendencia, ¿no? Y ya luego a partir de eso, ya mi espacio personal aprendí, y pues ni modo, me tocó crear mi propia red, ¿no? Y a partir de experimentar con ella, ya supe cómo establecer situaciones de aprendizaje, ¿no? Pero pues surge a partir de los chicos. Yo no puedo, los chicos o cualquier estudiante, porque podemos tenerlos de cualquier edad, no en un acto aislado. Y también surge de preguntar con otros, ¿no? Otros colegas, que son los que ya también pueden estar experimentando. Y desde tu experiencia, ¿cuál sería la diferencia entre, porque tú ya has estado posicionado en las dos vertientes, ¿no? Desde siendo alumno a siendo profesor. ¿Cuál sería la diferencia entre utilizar en tu cotidianidad o en cualquier otro ámbito de educación la inteligencia en tu vida, desde siendo profesor y siendo alumno? Yo creo que más que diferencias, hay como puntos de convergencia a partir de los que se van dividiendo. Por ejemplo, como un alumno, o como un ciudadano cualquiera, lo que yo pediría de la inteligencia artificial es que me ayude a automatizar procesos, porque vivimos muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, para mí, en lo práctico, ahora sí como estudiante, algo que me gusta de la inteligencia artificial y que no ha sido específicamente ChatGPT es, por ejemplo, utilizar una hoja de cálculo, y ya de las que están conectadas en línea, en una columna tengo el texto en inglés y ya lo puedo traducir a español, utilizando un algoritmo. Ese tipo, este ejemplo tan burdo de cosas que yo puedo copiar, pegar, automatizar, pero que me van a permitir a mí enfocarme en una tarea más compleja, que es analizar, que es compilar los datos para interpretar, entre otras cosas, que por ejemplo mi tarea pues ahorita es como estudiante, pero de investigación, pues son las que yo tomo de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego he visto que estudiantes de otras generaciones que están en licenciatura, 18 o 20, también utilizan ahora el ChatGPT para que les dé una reseña de un libro, pero pues no les hace el trabajo como tal, ¿no? Tienen que ellos depurar, pero si este texto, o a lo mejor un texto que ellos generaron ya de resumen, con ayuda de la inteligencia generativa, pues lo conectan a una aplicación más visual. En suma, pues lo que hacemos es acortar procesos, ¿no? Pero no implica que yo no esté atento. Como maestro yo haría lo mismo. Si ya tengo el conocimiento de algún área,
pues el cómo compartirla con el público que me interese, sería el momento en el que yo utilizaría la inteligencia artificial. Pues ahorita hablando de la generativa, ¿no? Que es como la más común. Sí. Sin embargo, en procesos de evaluación, en procesos de a lo mejor de enviar múltiples retroalimentaciones en las que yo cambie algo al agregar una formulita, me ayudarían también a mí a optimizar mi trabajo y poder dedicarme a otras partes de mi trabajo que también se requieren, ¿no? Como puede ser, en este caso, pues la empatía con los alumnos, ¿no? Observarlos más a detalle, porque mientras yo estoy trabajando y conviviendo con ellos, ya está la inteligencia generativa o cualquier tipo de las modalidades de inteligencia artificial acelerándome un poco más mis otros procesos cotidianos, ¿no? Yo creo que esa sería como la coincidencia en ambas, ¿no? Sí. Automatizar para poder yo razonar en lo sumo en otras dimensiones. Muy bien. Y pues, ¿qué recomendaciones, tips le darías a los estudiantes en general al momento de utilizar la inteligencia artificial, claro, siempre para beneficio de su aprendizaje? Pues primero, pensar qué es lo que yo quiero. ¿Qué tal si la inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, generativa, no es lo que yo estoy buscando? Tengo que tener un pretexto o una motivación para hacer algo, ¿no? Quiero automatizar este proceso, quiero encontrar mejores respuestas de esta manera y a partir de ello iniciar la exploración en las herramientas para saber cuál es la que me conviene. Ser consciente de que pues esta es una tendencia en constante cambio. Vamos a encontrar mejores cosas, así que pues no nos podemos aferrar a ella, pero tampoco el poder no significa que estas soluciones nos vayan a quitar todo el trabajo, ¿no? Sino que ahora tenemos que convivir con ellas y vamos a ser nosotros quienes vamos a, en el último paso de cualquier trabajo con inteligencia artificial, cuestionar, analizar o concretar todo eso o valorar si ese proyecto realizado de forma automática está siendo pertinente o no al espacio al que lo voy a utilizar. Pues para no meter la pata, dirían algunos, ¿verdad? Y entregar una pera en lugar de una manzana. Eso sería muy importante, o sea, no dejar de lado ese aspecto de la revisión o de la calidad que nosotros tenemos que involucrar en esta parte. Muy bien, voy a anotarlos. Me gustaron. Claro. ¿Alguna otra recomendación que quisieras darnos para finalizar? Pues definitivamente valorar justamente la utilidad que tienen estas nuevas tendencias tecnológicas. Todas no las veamos como algo catastrófico, no lo veamos como algo mágico, sino veamos la oportunidad o los espacios que generan pues cambiar la forma de hacer algunas cosas, que va a ser constante en la vida. Gracias. De nuestra parte sería todo. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros estas reflexiones el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a escuchar los próximos episodios de nuestro podcast EduCast, Navegando Juntos en el Conocimiento, donde se seguirán abordando temas sobre educación, ciencia y tecnología que se están estudiando en nuestro centro universitario. ¡Hasta la próxima!